Bueno, acá estamos. Hola, estamos acomodando las pantallas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Estamos acomodando las pantallas. Está grabando. Sí, sí, ahí estamos. La imagen. Estamos acá. Buenísimo, aquí todo bien. Yo también, todo bien, pero bien detonado. Estoy cansadísimo. Bueno, vamos a ver esto cómo explico este tema. Y después tenemos la revisión y todo eso. Bueno. Seguro que Santi les estuvo explicando diccionario de datos, todo eso, supongo. ¿Está? Estuvieron trabajando con él un poco de diccionario de datos, esas cositas. Buenísimo. Así ahora vamos a charlar de esto que ya lo habíamos charlado, pero bueno, tengo que darles. Claro, archivos y base de datos, buenísimo. Estamos ahí esperando que tengan dentro el resto y vamos a seguir tocando este tema. Lo hablamos cuando fue selección de software y todo eso. Bueno, Carlos, y ya estamos. La idea es esta noche trabajar, tenemos que darles lo que sería los componentes, ¿no? Que también hacen a los sistemas, ¿está? Y habíamos comentado en su momento, ¿recuerdan el código fuente que le habíamos comentado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquitito del código fuente? ¿Eh? Igual ahora vamos a hacer referencia a esto del código fuente, ¿eh? Para que todo el mundo lo tenga presente. Y el tema es este. Cuando uno habla de código fuente, ¿eh? Hace referencia a lo siguiente. Voy a cambiar, ya tengo otra persona más, perdón. Voy a cambiar la pantalla compartida y vamos a charlar esto del código fuente para que quede claro. Personas que están llegando. Vamos a compartir, pero esto. Espero que levanto el chat y a ustedes. Bien. Habíamos comentado en su momento, ¿se acuerdan? Una página cualquiera, ¿está? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Se acuerdan? Es lo que a nosotros nos muestra, ¿eh? Pero detrás de esto, sí, 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 esto en el libro de herramientas de sistema de información o sistemas administrativos y control interno, ahí está esto, ¿eh? Sí, 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 está Maxi. Sí, sí, está. El de capítulo, no me acuerdo, pero sistemas administrativos y control interno, ¿qué será? Capítulo 8 por ahí será, no me acuerdo ahora, hay que buscarlo. Está en el libro, sí, sí, está. Bueno, retomando. El tema es este, esto es lo que nosotros vemos en la página, ¿no? Que sería lo que vemos en el sistema, así como el usuario interactúa con el sistema. Pero esto que nosotros estamos viendo en la página, ahí lo tiene que construir, ¿está? Y eso se construye mediante ¿qué? Mediante el código fuente, ¿está? ¿Recuerdan que esto habíamos comentado un poquito el código fuente? Porque el código fuente es el que define cómo está construida, en este caso, esta página web. Si yo voy acá, clic, más herramientas, clic, ver código fuente, clic, me muestra
cómo está construida esta página. ¿Está? Esto lo hacen netamente los informáticos. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que nosotros vemos y esto, claro, era el lenguaje de programación, que está en un formato de texto. Si vos lo mirás, esto es texto. Link, link, estos son todos, ¿no? Formato de texto. Eso es el lenguaje. Este es el código fuente. ¿Qué sucede? El código fuente pasa por también otro dispositivo software que tiene un nombre en particular y ese software después pasa a ser ejecutable. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué significa esto de que se hace ejecutable? Que yo una vez que pasa por este proceso ya es independiente del lenguaje, ya el programa corre solo. ¿Se entiende? Funciona sin necesidad de estar dentro de ese lenguaje. ¿Soy claro? Es decir, lo que ustedes vieron en el código fuente pasa por un proceso y eso después ya es el programa terminado. Si yo tengo que modificarlo, tengo que recurrir ¿a quién? Al código fuente, que está hecho en un lenguaje, modificarlo, pasarlo por este dispositivo y luego sale de vuelta el programa. ¿Me explico? No es reversible. ¿Se entiende lo que les quiero decir acá? No es reversible. ¿Se entiende el concepto o mazo? A ver. Uy. Bien, vamos a darle el ejemplo. Voy a darle un ejemplo que se lo van a acordar, y más que nada por el horario. 9:10, estamos todos desesperados ya para ir a cenar. Vamos a suponer esto, que vas a cocinar y vas a cocinar pastas y te olvidaste de ponerle sal al agua o poner un caldito tic, al agua. Te olvidaste. Pones la pasta, ¿está? Una vez que sacaste la pasta que está cocinada, no tiene sal o no tiene gusto. O no, tiene gusto, excepto que le pongas una buena salsa. Olvidémonos. ¿Se entiende? Pero no es reversible. Yo no puedo ir para atrás. Si hacemos un bizcochuelo y me olvido algún componente y ya lo saqué del horno, no puedo ir para atrás. Tendría que volver a hacer otro bizcochuelo. ¿O no? ¿O me equivoco? Y sí, no hay chance, ¿viste? No queda otra. Por lo tanto, si yo tengo el lenguaje fuente que representa a quién, a esta página, que pasó por un dispositivo que lo transformó para que lo podamos ver de esta forma, si yo tengo que cambiar algo, tengo que recurrir a quién, al lenguaje fuente, modificarlo y luego pasarlo al otro formato. ¿Se entiende lo que les quiero decir ahora? Con el no ser reversible. ¿Quedó claro? ¿Está? Ahora sí, voy a volver a la primera transparencia. Así se entiende mejor. Comparto otra cosa. Esto. Bien. ¿Qué significa acá? Que el código fuente pasa por un traductor y ya logro lo que se llama el programa objeto o ejecutable en muchos casos. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? Este traductor, hay dos formas de hacerlo. Uno se llama compilador y otro se llama ¿qué? Intérprete. Uno es un compilador y otro es un intérprete. Cuando, para tener en claro uno y el otro,
Cuando una persona va al extranjero y no dominás el idioma, usás un intérprete, ¿no es así? Si vamos, por ejemplo, a Alemania, yo alemán no conozco, y estoy en una conferencia, van a tener un intérprete, ¿no es así? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Si nosotros tenemos que escuchar, nos dan los auriculares, y cuando la persona da el discurso, nosotros escuchamos ¿en qué? En tiempo real, una persona que está constantemente ¿qué? Interpretando ¿qué? Lo que dice esta persona para que nosotros lo entendamos. ¿Me siguen? ¿Eso qué sería? Es el intérprete. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Estamos ahí? Houston, tenemos un problema. Bueno. Nora siempre ahí firme me dice, sí, sí, el resto está muerto, Nora. El resto se fue a comer, nos dejaron clavados, Nora. Es así, ¿viste? Ah, Leo también. Leo aporta, ¿viste? No, estamos acá, me dice. Ah, ¿viste? Pará. Estamos hablando del intérprete. Estamos hablando del intérprete, Franco. ¿El intérprete qué es? Háganse la idea que vos estás en una conferencia. Si hay una persona que da la conferencia, vos estás escuchando porque te lo están pasando en ese idioma en tiempo real. ¿Eso qué sería? Eso sería el intérprete. A nivel software es exactamente igual. Es un programa específico que agarra el código fuente y lo lee y lo cambia, lo lee y lo cambia, lo lee y lo cambia. ¿Está? Es un intérprete que te lo pasa a este nuevo formato. ¿Está, Emilce? ¿Se entiende? Ese es el intérprete. Pero yo le dije que también existe el compilador. Fuera del área informática, la palabra compilador, ¿a qué le suena? Fuera del área informática. Una persona que hace una compilación. ¿A qué le suena? A juntar. Bien, Franco, a juntar. El compilador, está buena lo que puso Franco, el compilador, ¿qué hace? Pero hace esto. Supongamos lo siguiente, que estás en una conferencia. El compilador haría esto. La persona habla en otro idioma, pero bueno, vamos a entenderlo ahora del área informática. La persona te habla en alemán, habla. Cuando termina la conferencia, ahí recién te lo empiezan a traducir ¿a qué? Al otro idioma. El compilador trabaja cuando se termina todo el proceso. No es que te lo hace en forma automática. No es que lo hace a medida que llega, lo hace. No. Tiene que terminar todo el proceso y ahí arranca el compilador. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Estamos entre intérprete y compilador? ¿Está la diferencia? Más de uno me puede decir, ah, Norberto, pero los dos llegan al mismo resultado, porque los dos, vos tenés, supongamos en alemán, uno te lo hace en tiempo real y otro te lo hace como, al final. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es la diferencia que puede haber entre uno y quién. Y el otro. ¿Me siguen? ¿Se entiende uno y el otro, el tema del compilador? No, el compilador, claro, el compilador, una vez que se corre se realiza todo el proceso, ahí te tira el informe. ¿Qué significa esto a modos prácticos? Vamos a mirar uno y vamos a mirar el otro. Vamos a mirar uno y vamos a mirar el otro. El intérprete te da la información, tac, te da la información, tac. Si llega la información y genera un error, a vos te avisa, mirá, acá hay un error, porque llega y te avisa del error. ¿Se entiende? Sigue. Si se produce un error, en lo que vos armaste, llega y te avisa de qué, del error. Porque está como, el intérprete está traduciendo de forma que automática. A medida que llega, traduce. A medida que llega, ¿qué? Traduce. Y si llega a haber un error, te va a decir, che, hay un error. ¿Se entiende?
Así trabaja el intérprete. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Cómo trabaja el compilador? Yo sé, está bien. ¿Cómo trabaja el compilador? El compilador analiza todo y al final del proceso, te dice dónde estuvieron los errores. Al final del proceso te dice dónde estuvieron los errores. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Uno ejecuta y si hay un error te avisa. Ejecuta y si hay un error te avisa. El otro no. Corre todo, todo, todo y te avisa al final dónde estuvieron todos los errores que detectó. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Me siguen? ¿Cómo trabajan los dos? El compilador y el intérprete. Ahora, vamos a analizar esto para que quede claro. No, ahora te... mira vos, qué bien. Le voy a explicar, ahora te explico, Caro, los dos. Te explico los dos. No, no, no. Los dos llegás al mismo resultado. Con los dos llegás al mismo resultado, pero denme en un segundo, no sean tan ansiosos. Eh, si vos, y viste, si vos tenés un texto, a ver, si vos tenés un texto muy largo, ¿vos qué preferís? Lee y te canta el error, lee, te canta el error, lee, te canta el error, lee, te canta el error, o que lea todo de corrido y me lo tire al final. ¿Qué preferís? Ahí está, tardás más con el intérprete. Claro, que te lo tire al final. Si el programa es chiquitito, te conviene el intérprete. Si el programa es chiquitito, que te lo haga el intérprete. Si el programa es largo, que lo haga el compilador. ¿Se entiende la diferencia que hay? Si la rutina que el programador va a utilizar es una rutina cortita que puede estar en una página o dos páginas, bueno, lo haces con un intérprete. Pero si la rutina que está analizando son varias páginas, no, que lo compile y me fijo al final cuáles son mis errores. ¿Está? Eso depende de lo largo o lo extenso que sea el código fuente. ¿Se entiende cómo se trabaja con esto? Con los dos llegás a lo mismo, pero vos decís cuál uso. ¿Me conviene uno o me conviene el otro? ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó clara la diferencia? El intérprete te lo hace automáticamente, pero te conviene que sea corto. ¿Está? En cambio que el compilador, que lo haga, que si es largo, que me avise al final. No me voy a matar. ¿Por qué? Porque cada vez que detecta un error, para y tenés que arreglarlo. Vuelve a arrancar, para y tenés que... No, es un garrón. Que es algo chiquitito. Que el compilador me avise al final dónde están los errores y se acabó, si no. ¿Se entiende? Depende de lo que estás trabajando. ¿Mm? Los dos llegan a lo mismo, pero depende cómo lo vas a manejar. ¿Eh? Queda más claro. ¿Sí, Leo? Mejor. ¿Ves? Acá te dice, el intérprete llega, pum, sale. Llega, pum, sale. ¿Ves? El compilador es otra cuestión. Llega, trabaja todo, todo, todo y sale. ¿Está? Eso es lo que tiene. Esa es la diferencia. Una vez que pasó por este proceso, el intérprete sale todo al toque. ¿Está? Esa es la diferencia que hay entre el intérprete y el compilador. ¿Está? Las empresas utilizan los dos, porque depende cuál es la solución. Si es una solución pequeña, usas el intérprete, sabes que eso funciona, ese código se copia, se pega en otro lado y le das para adelante. No tenés que reanalizar todo el proceso. Eso es lo que tiene. Ahí, esto es típico del intérprete que traduce, pum, traduce. ¿Está? Es un ejemplo. Lo tienen ahí en el libro. ¿Se entiende básicamente? Esto que necesitamos, ¿qué más? Tengo que darle pruebas.
Prueba del programa. Hay dos tipos de pruebas. Una se llama de caja negra y otra de caja blanca, que esto también es a la calidad del software. Una prueba de caja negra significa que lee y detecta el error y para. Es decir, hay un error grosero y ¿qué hace? Para. Eso es una prueba de caja negra. En cambio, una prueba de caja blanca es muy difícil de enganchar porque es un error de lógica. No es un error, ¿cómo les podría decir? Grosero. ¿Está? ¿Estoy claro con esto? ¿Se entiende la diferencia que hay entre uno y el otro? Houston. Bien. Claro, porque el primero de ellos, si se para el programa, listo, es un error grosero. Pero el segundo, capaz que vos lo estás corriendo y de repente te hace una cosa, o depende de lo que pasa, o te hace otra. Vos decís, che, no, acá hay algo que está fallando. ¿Se entiende? Son mucho más difíciles de detectar ese tipo de error, porque es algo finito, ¿viste? No le enganchás la vuelta. No le enganchás la vuelta hasta que los programadores tienen que estar rompiendo el coco cuál fue el error que se equivocaron. ¿Está? Esa es una prueba de caja blanca. ¿Está? Es un error de la lógica. Son los dos tipos de pruebas. ¿Qué dice acá? Prueba de programa, búsqueda de correcciones, generación de datos por la prueba. Bueno, y también acá hablo puntualmente del tema de los datos a trabajar. ¿Qué sucede con los datos? Eh, si un sistema te dice que soporta, por decir, eh, 1 millón de datos, no le voy a cargar 1 millón de datos. Obvio. Le cargo que una muestra más chiquitita. Y cuando hago la muestra más chiquitita, lo que hago es tomar tiempo sobre verificar que todo funcione como tiene que funcionar. Porque si con la muestra más chiquitita demora mucho en la lectura, no quiero pensar cuando le clavo 1 millón de datos. Me voy mañana recién. ¿Se entiende? ¿Qué sucede con esto? Yo conozco casos en los bancos donde los informáticos a veces, ¿qué sucede? No optimizan las rutinas. ¿Saben que funciona? Y bueno, vamos para adelante. Pero ¿qué pasa? Eh, a ver. Ejemplo. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, les podría dar la suma de cierta cantidad de números. La suma del 1 al 10. Del 1 al 10. Uno puede decir, bueno, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, pum, más 10. Pero también uno podría buscar que un método para en lugar de andar sumando más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, buscar que buscar cuál es el método, buscar algún método para hacer eso, en lugar de hacer una suma. ¿Se entiende o más o menos lo que quiero decir? Exactamente, sí, sí, una fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Si vos tenés una fórmula, te esquivás a hacer la suma de 10 números. ¿Se entiende? Si yo quiero saber cuánto me da la suma de 10 números, ¿está? O la suma de, vamos a suponer, de 5 números, ¿está? Tenés que manejarlo de otra forma. Porque si no, vas a tener que sumarlos. ¿Está? Esa es la característica que tiene esto. ¿Está? ¿Se siguen o más o menos en la idea? Si no, les hago un ejemplo con un Excel para que se den cuenta. ¿Se entiende o más o menos lo que quiero decir? ¿Está? Es optimizar. Los informáticos, hay algunas situaciones que no optimizan. ¿Por qué? Porque el hardware es tan eficiente que vos no te preocupás en optimizar. ¿A qué me refiero con esto? A ver si soy claro. Todos ubican, por decir, todos ubican la camioneta de la Dodge Ram. ¿Ustedes tienen idea de lo que es la camioneta de la Dodge Ram, la grandota? Sí. Bien. Supongamos que vos tenés que mover
no sé, 10 bolsas de cemento, y vos tenés una Dodge Ram, decís, no pasa nada, le tiro atrás 10 bolsas de cemento, total la Dodge Ram, no pasa nada, ni mosquea, le tirás 10 bolsas de cemento y chao, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenés un hardware que te banca tranquilamente las 10 bolsas de cemento. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si a vos te dicen, che, ahora tenés que movilizar, vamos a suponer, 100 bolsas de cemento? 100 bolsas de cemento. ¿Te lo va a bancar la Dodge Ram? Cada bolsa pesa 50 kilos, chicos, ¿eh? Y no, tenés que optimizar y ver cómo la vas a mover, ¿o no? Ahí el hardware no te va a soportar la nueva condición. Tenés que pensar cómo las vas a mover. ¿Se entiende? Con los informáticos pasa igual. Si el hardware que tienen es un hardware relativamente de última generación, bueno, el proceso puede estar o no optimizado. Total, sabés que va a funcionar bien. Pero si el volumen de datos que va a trabajar ya es grande, tenés que optimizar para que esto sea lo más eficiente posible. Porque después los tiempos, el banco, vos sabés que tiene que brindar soluciones 24/7 por 365 días. ¿O no? Hoy, les puedo asegurar que los que trabajan en el gremio informático y están laburando para los bancos ya están, hoy a esta altura están todos locos. Porque con el tema de la virtualidad y todo eso quedaron todos muchos detonados por las cargas horarias. Trabajando cualquier hora, trabajando de noche, probando los sistemas. Puedo asegurar que quedaron muchos detonados. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Por lo tanto, cuando se prueban los sistemas, se hace con una prueba piloto, pero esa prueba piloto tiene que estar muy bien armada. ¿Para qué? Para que si el día de mañana se prueba el sistema, sea que lo más real posible la prueba. ¿Está? Pues tengo que darle los casos de prueba. ¿Está? Esto que recién hablamos, compilador e intérprete por un lado, y aparte el tema de la prueba, para probar un dispositivo, un sistema tiene esto. ¿A qué me refiero también? Para ir cerrando el tema. ¿Qué pasa los días, hasta el día 9 de cada mes, con nuestro gran hermano que nos mira todos los meses hasta el día 9? ¿Quién es el gran hermano para los contadores que nos mira constantemente? Sí, Ceci, es la FIP, como puso Ceci. ¿Está? ¿Y qué pasa cuando se producen todas las liquidaciones en esos días? ¿Qué pasa con el gran hermano a veces? ¡Pam! Se cae el sistema. ¿Por qué? Porque la demanda que tiene es tan alta que a veces se cae el sistema. Y ni que pensar con Banco Provincia. Banco Provincia a veces, ¿o no? Los que operan con Banco Provincia, ¿o no? Todo un castigo, ¿eh? Van a llegar al reino de los cielos los que operan con Banco Provincia. ¿Se entiende? Porque a veces sí, son de terror, como dicen ahora. ¿Está? Van a llegar al reino de los cielos, chicos. Entre AFIP y Banco Provincia, se lo merecen. ¿Está? ¿Por qué? Porque se colapsa. No están calculados los sistemas. Ah, mira, Banco Nación también puso Matías. Bueno, tenés otra posibilidad, Matías. Porque se colapsan. No es, las pruebas, o el sistema, o el soporte, o las comunicaciones, no están calculadas para la demanda que se produce en ese momento. ¿Está? Por eso es otra cuestión que se conexa, que se engancha con los sistemas. Ahí puede ser el sistema de telecomunicaciones que se colapsan, la base de datos que se colapsan, los requerimientos de usuario que se colapsan. Ahí alguien le calculó mal. Lo que pasa es que hay una realidad, chicos, cuando uno habla de esto. El otro día ayer estuve en la FACU, que me está saludando mal. Mirá, hay una maratón de lectura ahora para primaria que me está saludando mal. Mirá, dice así. Vamos a analizar esto también porque es una realidad. A pesar de que, a ver, ¿han cursado algún sábado, chicos? ¿Han cursado algún sábado en la FACU? ¿Está? Y sí, la mayoría sí, sí.
¿Qué pasa entre 9:30 y 10 menos cuarto? Casi siempre, bien, Nora. Entre 9:30 y 10 menos cuarto, ¿qué pasa en la facu normalmente? ¿Qué pasa en económicas? Entre 9:30 y 10 menos cuarto, ¿qué pasa? A la mañana, en ese horario, ¿qué pasa? Receso, bien. ¿Qué hacemos? Pues yo también di clase los sábados. ¿Qué hacemos entonces ahí? ¿Qué hace la banda? Colapsa el buffet. Ahora, ¿se justifica para, claro, se justifica para la gente del buffet tener 30 empleados para atacar la demanda de ese momento? Y no, y no, es costo-beneficio. ¿Está? Todo aparece cortado por costo-beneficio. ¿Está? Hablando de, por eso les comentaba, haciendo referencia al software, cómo se analiza, cómo se prueba, cómo se ensaya. Esto es costo-beneficio. Sí, la demanda puede ser alta, sí, pero bueno, que sigan participando, veremos cómo lo solucionamos. Tal vez no puedo poner un equipamiento de última generación solamente para esos días, porque resulta que la mayoría del tiempo del mes está activo. Es como el tema del personal de buffet. Yo no voy a contratar 30 personas para que se colapsen solo un día en la semana y pues tengo esas 20 personas durante todo el día. No. ¿Está? Bueno, chicos, que dejamos acá, con los temas venimos bien, y tenemos toda la semana que viene, repaso. ¿Eh? Tal cual, Leo. Tal cual, dije, pero son Nora, sí, leí rápido Leo, pero no, Nora, sí, sí. Tal cual, Nora. Y sí, la fotografía también, es una realidad, es una realidad. Bueno, los temas hasta acá, después la semana que viene hacemos un gran repaso de todo. ¿Eh? Ah, pero hacemos lo que podemos, Caro. Práctica, pero va a ser conceptual, Leo. Vamos a tomar conceptualmente, ¿viste? Por un tema de tiempos. ¿Está? Por un tema de tiempos. Para el parcial. Bueno, chicos, arrivederci. Después nos mantenemos en contacto, ¿eh? Tienen el mail, todo, y la semana que viene repaso de todo. Dale. Buenísimo, buen fin de. Dale, después les subo las cosas. Dale. Saludos. Chau, chau.